Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly Yo soy Vane. y esto es Amas Podcast. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante peculiar para nosotras, el repetir patrones. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una película en donde se repiten la historia pero cambian los personajes y esos protagonistas son tus abuelos, tus papás, tus tíos y ahora tú? Pues la verdad que para nosotros hasta hace poco, ¿cierto? Era algo que no teníamos en realidad el conocimiento, no teníamos idea de que fuese un repetir patrones, de qué significaba, en qué consistía, por qué se manifestaba en nuestras vidas y mucho menos teníamos idea de cuál era el origen en sí de esto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿te has cuestionado alguna vez por qué repites el mismo tipo de pareja? ¿O te encuentras atrás el mismo perfil de hombre o de mujer en tu vida? Parecido a tu papá, parecido a tu abuelo o parecido a parejas, incluso de hecho, que ha tenido tu madre. O tal vez no se parece a nada de eso o a ninguna de esas personas, pero sí se parecen todos ellos entre sí. Es el mismo problema. Entonces, bueno, ¿te has preguntado alguna vez por qué siempre terminas atrayendo los mismos problemas año tras año, tal vez en tu economía, tal vez en tu trabajo, tal vez de salud? Bueno, de eso se trata, repetir patrones. Y como bien lo decía Vane, hasta hace muy poco nosotros no sabíamos o nosotras no sabíamos que estábamos repitiendo algunos patrones en nuestra vida. Como posiblemente sea el caso de ellos, ¿no? De quienes nos están viendo. Exacto. Posiblemente no tienen idea de qué es esto que estamos diciendo, de qué es el tema que vamos a tocar, o levemente lo han escuchado, pero nunca han escuchado profundizar más allá de lo básico que normalmente se escucha por allí de vez en cuando, ¿no? Porque sí, es un tema que no sé por qué está tan tabú, podríamos llamarlo, porque de algún modo, sí. Yo creo que no quieren que lo descubramos, porque si de algún modo lo descubrimos, empezamos o al menos en mi caso, mi intención ha sido empezar a tratar de cambiarlo. Pero bueno, básicamente incluso mentores, incluso la ciencia, vamos a irnos nuevamente, porque creo que la gente como que le presta más atención a las cosas cuando les dices que hay una base científica detrás. sí. Pero incluso la ciencia ha demostrado que podemos heredar, así como heredamos genéticamente que la naricita de mamá, que los cacheticos de papá, el talento del abuelo, el talento de la abuela. Así mismo también podemos heredar traumas. Y la ciencia ha demostrado que podemos heredar genéticamente traumas, miedos, frustraciones, temores de nuestros ancestros o de nuestros antepasados. Y cuando heredamos eso y no somos conscientes, pues lo repetimos. Básicamente, todos, porque no podemos decir que haya alguien, creo que no. Todos nacemos, crecemos y vivimos en piloto automático. O sea, todos estamos como que, sí, me dijeron que me tengo que levantar, que tengo que hacer esto, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, pero nadie hasta cierto punto de su vida se cuestiona las cosas. Hasta cierto punto de su vida se empieza a confrontar a sí mismo y a preguntarse, hey, ¿por qué estoy repitiendo constantemente esto? Hacer, ya va, tiempo fuera, pausa, ¿qué pasa? Ok, sí, yo estoy haciendo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de que yo haga esto? ¿Realmente quiero hacer esto? Creo que sí, tal cual como lo acabas de decir, hay un determinado punto de la vida donde tienes que hacer un break y abrir los ojos y darte cuenta de si estás siguiendo tu camino o estás siguiendo un camino impuesto involuntariamente tal vez, porque creo que a muchos en la vida nos ponen un camino a seguir que ni siquiera lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? Así es. Entonces, si eres uno de los 11, 12 seguidores, suscriptores que tenemos y has seguido este canal desde el primer son video. Son 16. Ok. Perdóname, pero discúlpame, pero son 16. Ok, bueno, si eres uno de esos 16 que nos sigue en este momento en YouTube y has visto nuestros videos desde el inicio y viste el primero, recordarás tal vez que lo llamamos
punto de quiebre, ¿sí? Y creo que precisamente todo esto se conecta. El punto de quiebre, por lo menos para nosotras, fueron los 30. En los 30 creo que empezamos a despertar y a preguntarnos cosas, a cuestionarnos cosas. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Un poquito antes, tal vez, pero porque los 30 se acercaban, o sea, ese fue el detonante, ¿sí? Y eso es básicamente lo que ocurre en el camino de la vida de muchas personas. Existe un punto de quiebre donde te empiezas a cuestionar todo, te empiezas a preguntar todo y empiezas a mirar desde otra perspectiva lo que está pasando en tu vida, lo que haces, lo que no haces, lo que repites, lo que te gusta, lo que no, ¿cierto? Partiendo de ese hecho, pues es así como un día puedes sentarte y decir, ok, mis parejas, por ejemplo, esto es una situación hipotética, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mis parejas han resultado ser personas que tienen tal vez la energía, no vamos a decir, o sea, tampoco he tenido muchas parejas en la vida, ¿no? Pero vamos a decir. Pero un factor común en varios de estos personajes ha sido que tienen como un poco la energía masculina, no quiero que suene mal, no quiero que suene raro, la energía masculina un tanto... Ay, como es, la energía masculina muy bajita y la energía femenina demasiado elevada. Entonces, encontré un patrón en donde yo terminaba, por ejemplo, siendo esa figura que de algún modo siempre está tratando de proteger a la otra persona. O sea, como ¿De qué es la que lleva los pantalones? De mantener la energía masculina más fuerte que la energía femenina, pero eso sí me tocó como desde pequeña. Entonces, como que al momento de encontrarme con alguien he terminado atrayendo en mi vida, repito, no todos, o sea, no todas las personas que ha traído a mi vida son así, pero una gran mayoría sí. Y con gran mayoría estoy hablando de verdad muy pocas personas. Entonces, o sea, en total son muy pocos, pero dentro de esos, la gran mayoría de esos pocos tienen ese factor común. Entonces, ¿qué ha pasado conmigo? He terminado por darme cuenta que no es el tipo de relación que me gusta, no es como yo me siento bien, no quiero ser la persona que protege porque de algún modo, creo que cada quien tiene que brindarse su protección, pero también me gustaría ser la persona que alguien protege alguna vez. Y creo que no es sí. hasta que ya has experimentado lo mismo una y otra vez que no te das cuenta, ¿no? Que no te detienes y dices, mira, pero ¿qué pasa aquí? Porque es que no hay forma de saberlo antes de... Exacto. Entonces sí, es necesario vivir a veces las cosas para poder entender qué pasa. ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, a nivel personal he terminado de entender por qué, no quiero ahondar demasiado, pero básicamente cuando te empieces a dar cuenta que tú tienes una energía en la que siempre tienes la necesidad de proteger al otro, de estar como sobre el control de todo lo que pasa y que nada afecte a nadie y que nada afecte a nada, pues algo está pasando. Eso no es normal. ¿Sí? Todo debe ser en su justa medida, todo debe ser equilibrado y cuando un lado de eso se desequilibra, pues realmente puedes estar repitiendo un patrón sin darte cuenta. Bueno, yo por lo menos en mi caso no fue hasta que me dijeron palabras clave, si podemos llamarla de alguna forma nuestra guía espiritual, sí, porque es la persona como que ha estado allí, a la persona a la que de una u otra forma buscamos, encontramos y la hemos mantenido allí a pesar de que hace ratico ya que no la vemos, ¿no? Vale. Ah, ok. Yo como... Yo corto ese aquí, yo a quién... Se podría decir que no. Yo quién es esa persona. Yo porque no la conozco. Sí, la conoces más que yo. Sí, pero por llamarlo de alguna forma, porque quien, digamos, nos ha hablado más o nos ha explicado un poquito más de personas que conozcamos, porque tal vez un libro nos ha explicado más, tal vez en internet nos han explicado más, pero personas físicas que conozcamos solamente creo que a ella es con quien hemos hablado de estos temas, ¿no? Es una terapeuta, vamos a ponerlo allí. Es una terapeuta con la que hemos hablado y hemos tenido hasta que
no ha sido hasta que ella me ha dicho ciertas cosas, palabras claves, que yo he comenzado a notar patrones en mi vida. Muchos patrones y de hecho hasta hace poquito, unos días, acabo de notar otro patrón. Ok. Patrón de mi abuelo refugiándose una y otra vez en eso que lo calmaba, en eso que parece que calmaba su mente, calmaba su alma, no sé cómo llamarlo, lo encontré yo también. En Harry Potter. Harry Potter es el Don Quijote. Es el equivalente al Quijote, ok. Sí, porque me imagino que es lo mismo que siento yo al leer una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo que sentía mi abuelo al leer Una y otra vez el Quijote. una y otra vez su famoso Don Quijote. Don Para Quijote de ponerlos la en Mancha. contexto, cuando Vane quiere escapar de la realidad o se siente muy abrumada, se pone a leer Harry Potter. No importa si los ha leído 100 veces, siempre se refugia o encuentra un lugar seguro en Harry Potter. Eso es lo que ocurre con ella. Y su abuelo era exactamente Algo igual. similar también me pasa con el Principito, pero me he dado cuenta de que es diferente. Con el Principito lo hago cuando necesito encontrar la solución a un problema. Con Harry Potter lo hago solamente cuando quiero escapar. Ok. Cuando me siento tan mal que necesito escapar de la realidad e irme a otro lado, a otro mundo diferente, donde yo siento que vivo de una u otra forma, pero realmente no, o sea, solamente un libro. Y creo que eso es lo que sentía mi abuelo. Bueno, sí, ahí está otro patrón que encontré recientemente en mi vida. Bueno, Creo que eso no es nuevo, que alguien en mi familia quiere escapar de la realidad. con una historia. Entonces, bueno, así como estos ejemplos, existen otros, por ejemplo, personas que le temen al compromiso, pero resulta que sus papás también le temían al compromiso, sus hermanos le temen al compromiso, sus abuelos le temían al compromiso, entonces se repite la misma situación. Personas que tienen uno que otro padecimiento, un dolor, una alergia, una cosa que se hereda generación tras generación tras generación y no entienden el por qué, bueno, pueden estar repitiendo un patrón, pueden estar cargando con un trauma. Científicamente está comprobado también de que, como lo decía al inicio, heredamos estos traumas genéticamente y terminan detonándose en nuestras vidas y limitándonos de algún modo, porque aunque venimos al mundo puros, castos, prístinos, impolutos, ¿sí? Como venimos al mundo así, nos van llenando de miedos conscientemente, porque eso sí, como que no te subas ahí porque te vas a matar, no hagas eso porque te vas a caer, no, no, tú no puedes hacer tal cosa, nunca creas en eso, nunca creas en lo otro, no creas en los hombres, no creas en... y así. Entonces te van armando un montón de configuraciones, llamémoslo así, de configuraciones que son con esas configuraciones iniciales con las que terminas operando en el mundo. Y bueno, si en algún momento identificas esto en tu vida, de algún modo, bueno, repito, puede ser en muchas áreas, en tu trabajo, en tus relaciones personales, donde más se repiten patrones, en la forma en la que administras tus recursos, en la forma... A veces ni siquiera es con situaciones específicas, ¿no? A veces simplemente son lo que llamamos manías, ¿cierto? Lo que llamamos, tengo una manía porque a mí me gusta hacer esto, o me da miedo tal cosa. Por ejemplo, otro de los patrones que yo he notado, que no podría encasillarlo como, no, es que esta es la forma en la que yo administro mis recursos, esta es la forma en la que yo me enamoro, estos son los hombres que yo me consigo, es que no logro comprometerme. Hay cosas que son inexplicables, como por ejemplo, mi abuelo, a partir de mi abuelo, porque antes de mi abuelo ya no sé, ya ahí yo perdí el hilo de la familia, no tengo nadie que me cuente. Pero mi abuelo se fue de su casa a muy temprana edad. Luego mi mamá se fue de la casa a muy temprana edad. Yo no me fui de mi casa a muy temprana edad, pero siempre viví desde muy pequeña con la mentalidad de que yo me voy y tenía el bolso listo para irme. Y hoy día ya vivo sola, ya no vivo con mis papás, estoy sola, o sea, con Emma, estoy sola. Y aún así sigo teniendo el bolso listo, no porque vaya a dejar a Emma, sino por si tengo que salir corriendo en algún momento. Yo sé qué necesidad hay. No he cometido ningún delito, no me está persiguiendo nadie, no estoy huyendo de nada. ¿Por qué tendría yo que salir corriendo? ¿Por qué tendría yo que escapar de algo? Y tengo siempre eso en mi cabeza, de que mi mochila está lista y puedo dormir tranquila porque tengo la mochila lista para salir corriendo. Entonces creo que eso ya estamos hablando ahí de un trauma generacional, eso ya no es manía.
Y no es hasta que comencé a indagar más en el tema, a investigar más, que me di cuenta de que sí, estoy de una u otra forma allí con un miedo que no sé explicar. No sé específicamente miedo a qué, porque tampoco, como te digo, o sea, no, creo que soy una persona dentro de lo que cabe muy normalita, a pesar de mis rarezas, como te digo, o sea, lo menos que está haciendo la gente es buscarme. No me está persiguiendo nadie, porque quiero huir, porque quiero escapar, porque tengo como la zozobra o como porque tengo ese sentimiento de que en cualquier momento tengo que tomar la mochila y salir corriendo. Sí, lo peor del caso es que arrastro a mi hija un poco en eso, porque en la mochila también hay cosas de Emma, antes solamente había cosas mías. Ahora también están los documentos de Emma, ahora también está la ropa de Emma, por si acaso Emma esto, por si acaso Emma lo otro, medicinas para Emma, o sea, ya es algo que no me gustaría que Emma tuviese ese sentimiento nunca. Y me gustaría, bueno, sí sé cómo, sí sé cómo quitármelo de encima, pero ahorita no puedo. Pero considero que sí, o sea, no solamente son en actos o en la forma de vivir, de administrar, sino que a veces son miedos, porque eso se podría llamar un miedo. Sí, es como un miedo, un trauma, de algún modo, que no le encuentras de explicación, que tal vez Porque sí, o sea, antes no hay nada que yo haga en mi vida que me lleve a sentir tranquilidad por tener una mochila lista para escapar. ¿Escapar de qué? ¿A de quién? O sea, yo honestamente a veces me pongo, cuando estoy arreglando la mochila, porque yo la acomodo por lo menos una vez al mes, actualizando las previsiones que tengo dentro de la mochila. Que no se me venza la comida, que no se venzan los medicamentos, que asegurarme de que está todo, porque yo no sé por qué tengo la necesidad de saber que todo está intacto allí dentro. Como que si alguien va a venir y me va a sacar todo y cuando yo me vaya a ir no voy a tener nada allí. O sea, no sé por qué, un miedo simplemente de que sí, tengo que supervisar que todo esté en orden, perfecto. No sé en qué consiste, no sé quién lo generó, no sé cuál de mis ancestros generó ese miedo, pero sé que está allí, lo pude reconocer y no fue hasta que alguien me dijo algo similar a lo que les estamos diciendo a ustedes hoy día que yo me di cuenta de ese patrón. Simplemente pensé que era una manía, que yo era muy maniática de que me gustaba tener la mochila lista. Y mi excusa siempre es, no, es que por si acaso hay un sismo, por si acaso hay un tsunami, por si acaso explota un avión aquí al lado de mi casa. O sea, son excusas, ¿no? Realmente es que necesito tener la mochila lista y así todo esté perfectamente bien. Creo que aunque durmiera en un búnker, yo tendría que tener la mochila lista ahí para poder dormir tranquila. Y me he dado cuenta de que cuando no la tengo lista, esas noches no duermo. bueno, Esos fíjese. son patrones que venimos, traumas que venimos arrastrando, venimos trayendo, quién sabe de Exacto. dónde, ¿no? Porque Bueno, yo en mi caso, para dar este último ejemplo, antes de pasar pues al siguiente punto, pero si te has identificado con algo de esto, por favor, déjanos un comentario contándonos si reconoces algo o si no nos quieres contar eso que repites o eso que generacionalmente sientes que estás repitiendo. Eh, y no, sí, me identifico con eso, ok, eso es un patrón. Tal vez nos puedes dejar allí el comentario. En mi caso, cuando me sentía muy angustiada, eso me daba como 3 veces al año, o sea, cada trimestre. Tenía un día en el que yo me sentía muy mal, sigo teniendo días en los que me siento muy mal, sigo teniendo días así, pero ese día específico, por lo menos eso siento que ya se calmó, siempre sentía que me ahogaba. Mi respuesta, o sea, porque me encanta escribir lo que siento, entonces encontré un patrón en todos esos escritos que hacía justo ese día y siempre la expresión era siento que me ahogo. Entonces, si alguno de ustedes ha sentido algo similar, pues, y lo identifican como un patrón, en mi caso, pues en mi familia hay un caso, sí, de ahogamiento específicamente, pero si no hay un caso que ustedes conozcan, pues igual investiguenlo. Y aquí viene precisamente el por qué este video, porque la razón de sentarnos acá a hablar sobre esto no es simplemente informativo además, sino que si tal vez a alguien le puede ayudar, pues creo que con eso estaríamos haciendo lo correcto. Eh, que al final es la esencia de este canal. Entonces, si te has sentido identificado con algo de lo que escuchas acá, si sientes que hay algo que sí que se repite en tu familia de generación en generación,
o que tú identificas que tienes y que no sabes de dónde viene, como ese temor que ella siente. O que ocurrió una situación como en mi familia, que sí hubo un ahogamiento y yo sin pensar en eso ni sentir eso, y eso ocurrió incluso antes de que yo naciera, identificarme o sentir esa sensación de que me ahogo en algunos momentos. Pues bueno, si identificas eso, queremos decirte que hay un camino, que hay una forma. Pero lo primero es tratar de ponerle un alto, ¿sí? Hacer tu punto de quiebre y dejar de vivir en piloto automático. Porque las consecuencias de vivir en piloto automático es que básicamente no estás trabajando en lo que en tu mejor versión. Estás repitiendo lo que el destino te dice que por destino o por herencia genética tienes que repetir, ¿sí? Las consecuencias de repetir patrones. Entonces, son múltiples las consecuencias que puedes tener en tu vida, pero para empezar es que ni siquiera vas a estar viviendo la vida que podrías tener, ni la mejor versión de ti mismo, porque podrías estar repitiendo parte de la historia de tus padres, de tus abuelos, de algún familiar que ni siquiera conociste. Sin una necesidad, o sea, sin que tenga que ser así. No, no está escrito. Hay muchas cosas en esta vida que están escritas, a mi parecer. Pero no, eso no está escrito. No está escrito que tú tengas que repetir la historia de tu madre, de tu abuelo, de tus tíos, de tus bisabuelos. Puedes cambiar eso, o sea, es algo que tienes el poder en tus manos de cambiar. Así es. Entonces, bueno, muchas personas sin darse cuenta terminan sufriendo durante su vida problemas de autoestima, problemas pues de seguridad o confianza al momento de expresarse, porque algunos tienen temores al momento de hablar, precisamente porque cargan algo así. Pueden llegar a sufrir algunas enfermedades o algunas condiciones que, como yo decía, se repiten generacionalmente. Pueden llegar a tener también incluso depresión o sufrir algo peor porque no terminan de entender o de encontrar cuál es el origen de lo que sienten. Yo creo que uno de los sentimientos más duros que hay, yo creo que todas las personas lo hemos experimentado alguna vez en la vida, y no sé si experimenté más de una vez en la vida, es una sensación de vacío, donde nada te llena, donde nada te hace sentir bien, donde nada te complace. O sea, como que ya, es que mi trabajo ya no me gusta, es que lo que estudié no me gusta, es que las personas con las que hablo ya no me siento identificadas con ellas, las personas que antes eran mis amigos como que, no sé, ya no encajan o encuadran con la forma en la que yo pienso o veo la vida, ya lo que como ya no me sorprende, ya no me gusta, o sea, ese momento de vacío que a veces ni siquiera entiendes por qué pasa, puede venir del hecho de no darte cuenta que estás viviendo en piloto automático. Eso creo que es una de las consecuencias de repetir patrones, y por lo que siento que este tema es tan importante. Y es súper importante que te analices y te cuestiones hasta qué punto sí esto podría estar afectándote, porque patrones repetimos todos. Tú puedes decir, no, yo soy muy yo y yo soy muy único, sí, o sea, todos tenemos Todos una decimos personalidad eso, yo creo que única. todos en la vida decimos eso hasta que realmente nos sentamos y realizamos la actividad de comenzar a analizar a nuestra familia. Porque yo por lo menos consideré que había cosas que eran muy únicas y no fue hasta que mi abuela me contó cosas de mi bisabuela que terminé dándome cuenta de, le gustaba lo mismo que a mí. Sí, había una forma de comerse los huevos que tenía mi bisabuela, que hasta hace unos meses, porque eso fue hace meses, no ha pasado un año de eso, hablando con mi abuela, y me dijo, sí, no, a tu bisabuela le gustaba comerse los huevos específicamente así. Es la forma en la que yo tolero los huevos, en la que me gusta comer huevos. Y fíjate, o sea, yo ni siquiera conocí a mi bisabuela. Yo de broma sabía el nombre de mi bisabuela. Y Fíjate. recientemente, o sea, estamos hablando de que he vivido más de 30 años sin saber nada de ella y recientemente me acaban de decir algo que me hizo clic. Ok, es que le gustaban las mismas cosas que a mí.
Y creo que eso es algo que se repite en muchas familias. Siempre hay un niño pequeño y encuentran similitudes. Ay, eso es igualito a lo que hacía tu tío tal, o a lo que hacía tu abuelito tal, o a lo que sea. Entonces, creo que sí pasa mucho. Y precisamente así como heredas gustos, y como lo decíamos al inicio, heredas también heridas, heredas también heridas, pero así como heredas rasgos físicos, así como heredas estatura, en fin, terminas también heredando heridas, cicatrices, situaciones, traumas, y eso te puede sonar muy brujístico tal vez. No tiene nada que ver con él, pero, no, con nada paranormal, o sea, estamos hablando exacto, de ciencia real, estamos hablando de cosas que están realmente comprobadas a nivel científico. Y si quieres comprobar esto que te estamos diciendo, te recomendamos un libro. Te recomendamos un libro que se llama Este dolor no es mío. El autor no me acuerdo, creo que su nombre es Mark Walling. Creo que es Walling, pero no estoy segura. Le preguntas a la persona menos indicada. Este dolor no es mío. Ese es un libro que te puede realmente ilustrar. Les puedo dejar en el link de este video también el audiolibro que está en YouTube. Exacto, y lo pueden escuchar. Dura unas 8 horas, pero realmente sí lo empiezas. Mark Walling. Mark Walling. Walling o Walling, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, él. ¿Cómo se pronuncia? Básicamente, él, para darles un poquito de contexto, es una persona que se estaba quedando ciego, ¿sí? Él estaba perdiendo la vista, estaba perdiendo la visión, y viajó hasta... Creo que viajó a la India realmente, pero no estoy completamente segura de dónde viajó, pero llegó a un lugar donde hay monjes, ¿sí? Y se refugió, digamos, como en esa cultura de los monjes, ¿sí? Buscando sanar. Buscando sanar. Hasta que un monje un día le dijo, tú vas a sanar si vuelves a tu casa y arreglas tu relación con mamá y papá. Y él, pues, él tenía una relación muy alejada, muy tormentosa con sus padres, con ambos. Entonces se negaba, pasó el tiempo y nuevamente se encuentra con este monje y su problema de visión estaba aumentando. Y este monje le dijo, tú te vas a curar o vas a sanar el día que vayas y arregles esa relación con tus papás. Y bueno, básicamente por cosas como de, yo creo, de mantener su visión, porque eso creo que fue el impulso inicial, llega donde sus papás y realmente empieza como a tratar de arreglar cosas en la relación con ellos. Él lo describe detalladamente en su libro, y allí es donde finalmente su problema de visión se detiene, o sea, se estanca. Entonces, su problema de visión cambia por completo. Y bueno, a día de hoy los médicos, la ciencia en ese aspecto, o la medicina, mejor dicho, no ha podido demostrar cómo es que él no está ciego, porque los médicos dicen que él debería estar ciego. Y lo mismo no ha pasado con muchos otros casos. Exacto. Algo ilustrativo de esto, aunque no está basado en algo que haya sucedido en la vida real, le podemos dejar también por acá para que vean cuál es la serie de Netflix que explica un poco más de dónde vienen estos traumas heredados de nuestra familia o que se generan por algo que haya sucedido le haya sucedido a nuestros antepasados, ¿no? Que a veces no podemos explicar o a veces no tenemos un ejemplo, no tenemos un papá que haya tenido tal característica o simplemente a ninguno de nuestros familiares les pasó tal característica, pero es algo que a nosotros nos pasa en la vida y es algo que se genera a raíz de un evento que les haya ocurrido a ellos o que ellos hayan causado a veces también. Exactamente. Entonces esa serie se llama Mi otra yo. Entonces, ese dolor, repito, no es algo que haya pasado en la vida real, pero se basa. Como en el caso del libro, que sí es algo porque, de real. hecho, en esa serie mencionan este dolor no es mío de Mark. Exacto. Entonces, todo se conecta. Realmente, la serie lo que trata es de ilustrarlo a modo formato video. Para que podamos entenderlo mejor, porque muchas personas a veces le comenzamos a hablar de qué significa esto de traumas generacionales, repetir patrones, y no lo comprenden. Porque ya me pasó con mi mamá, que mi mamá no comprende del todo de qué le estoy hablando cuando le comento esto. Entonces creo que con esas series ilustra bastante bien de qué estamos hablando. O con el audiolibro. Ambas cosas están basadas en fuentes científicas, como lo decíamos al inicio. Está demostrado que
Bueno, acá viene el tema de cómo combatir esto si tú te estás sintiendo identificado y dices, ok, creo que a mí eso me pasa, en este o en este o en este aspecto de mi vida, pero a mí creo que eso me pasa. Entonces, bueno, si lees el libro vas a encontrar un concepto maravilloso llamado constelaciones familiares. No vamos a ahondar en esto porque nosotros no somos especialistas en esto, es un concepto muy profundo. Un conocimiento avanzado de eso. Ni medio, ni siquiera de eso, solamente sabemos lo que es. Lo que representa, exactamente. Pero sí no te somos queda personas indicadas tampoco, creo. Para explicarlo, exacto. Pero en el libro lo explican muy bien, en Ese dolor no es mío. Y no es el único que existe, existen muchísimos libros que hablan sobre el tema. De hecho, Brian Tracy, un mentor de millonarios o de multimillonarios, y pues un tipo que es millonario además, que creo que es interesante partir de ahí. En uno de sus libros que se llama Si lo crees, lo creas, menciona un ejercicio de constelación y menciona la importancia de eso. Entonces, si esto te genera curiosidad, pues investígalo, ahonda más sobre esto, que tal vez podría ser la solución a eso que te pasa y no entiendes, a eso que te pasa y no te explicas, a esa sensación de vacío de la que te hablaba hace un momento, porque por lo menos yo he experimentado esa sensación de vacío, donde nada me llena y donde no me siento bien con nada ni con nadie. Entonces, ahí en ese momento de tu vida, cuando eso esté pasando, eso no es normal, no es normal estar así, pero es parte de ese despertar, a mi modo de ver hoy. Es parte de ese sentir en el que si tú no experimentas eso, tú no te cuestionas qué me pasa. Y cuando empiezas a indagar, ok, tengo problemas económicos y eso le pasa a mucha gente. ¿Tengo problemas económicos? No. ¿Tengo problemas con mi trabajo? No. ¿Tengo problemas en mi casa? No. ¿Tengo problemas con...? Entonces, ¿qué me pasa? Bueno, como también hay otros muchos casos donde sí sabemos qué es lo que nos pasa y resulta ser que hay una causa, más allá de simplemente que te pase, porque hay personas, hay enfermedades, hay situaciones que son simplemente provocadas por esto, por ese trauma que está allí latente y que no se ha sanado de la forma correcta. Exactamente. Personas que sufren de diabetes, personas que sufren de cáncer, personas que no logran bajo ningún concepto prosperar o que las cosas les salgan bien, por llamarlo de alguna forma. Y todo eso a raíz de uno de estos traumas generacionales, de ese repetir patrones que llevamos arrastrando allí sin saberlo, sin conocer de nada de eso. De hecho, y creo que libro, ya va, pero que creo que aquí también es importante esto, porque yo era una de las personas que cuando estaba jovencita, cuando estaba muy niña, de hecho, decía, a mí no me importa conocer nada de mi familia. Hoy me arrepiento de eso. Hoy me hubiese gustado aprovechar el tiempo que tuve con mi abuelo para haberle preguntado un montón de cosas. Porque creo que como yo hay muchas personas que piensan, a mí qué me importa lo que hizo mi bisabuela, a mí qué me importa lo que hicieron mis tíos, a mí qué me importa lo que hizo mi familia. No, sí es importante que lo conozcas porque a veces simplemente constelar puede darse de la forma menos esperada y puede hacer que esa sea la solución a ese problemita que estás teniendo o problemota que estás teniendo. Exacto, también pasa contrario a lo que, porque por ejemplo, en mi caso yo sí era demasiado preguntona, y yo sí era como, ajá, ¿y tú por qué eso? ¿Y dónde estaba mi bisabuelo? ¿Y dónde estaba mi tatarabuelo? ¿Y por qué? ¿Y entonces por qué porque mi tatarabuela estaba sola? No, la realidad es que antes las personas no respondían mucho tampoco, o sea, los abuelos y eso tampoco es que eran muy... comunicativos, de hecho guardaban muchas cosas y guardan muchas cosas con celo, porque hay cosas que esos abuelos o esos bisabuelos sí saben, pero no las cuentan o no las quieren contar por pena o por lo que sea, y detrás de eso que se está ocultando también hay muchas cosas. Entonces, bueno, hay un caso específicamente que tiene que ver, acá yo creo que vas a tener que censurar, igual no estamos monetizados, así que ¿qué nos van a bajar? Entonces, bueno, hay un caso que habla sobre una chica que era nieta de una sobreviviente al holocausto nazi, ¿sí? Y en ese libro lo explican, la chica sufría de depresión, la chica quería, pues básicamente después de intentar muchas cosas, muchas terapias, psicólogo, psiquiatra, en fin, no estoy con esto diciendo que eso no soluciona problemas, abro ese paréntesis, solamente estoy diciendo que después de pasar por muchos especialistas, no encontraba la solución, hasta que llega
donde Mark Wollang, como sea que se pronuncie su apellido, y él analiza su caso. Entonces terminan descubriendo que su abuelita fue la única sobreviviente de su familia a ese holocausto nazi. Y cuando sus familiares fallecieron en cámara de gas, ¿sí? Porque fallecieron de esa forma, su abuelita sentía culpabilidad de ser la única que estaba viva de su familia. Y esa culpabilidad de sentirse viva mientras que sus familiares estaban muertos fue transferida como un trauma generacional a esa nieta. Y esa nieta sentía culpabilidad de estar viva y esa era la razón por la cual ella tenía esa depresión que la hacía sentir ganas de morir. Pero básicamente era el sentir de su abuela. Entonces en el libro explican muy bien cómo se sanó este trauma, cómo ella pudo desprenderse de esa sensación que al final no le pertenecía, porque como bien lo dice el título del libro, ese dolor no era de ella, sino que era de su abuela. Y bueno, logró sanar. Tengo entendido que la chica logró sanar esto, quitarse esas ideas, sanar todo eso y vivir una vida mucho más feliz. Y como esa, hay cientos de historias en ese libro que les pueden hacer encontrar como similitudes con cosas que tal vez les pasan en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, súper recomendado otra vez lo dejo aquí porque creo que es el inicio de la solución. No digo que sea la solución mágica, es el inicio de la solución. Así que si te identificaste con esto, entiendes las consecuencias que esto puede tener y que te gustaría encontrar una respuesta, ahí puedes encontrar una respuesta. ¿Por qué es importante romper patrones? ¿Por qué es importante sanarlos? Pues porque así como tú los heredaste, los puedes transmitir a tus futuras generaciones. Entonces, no solamente cuando sanas, estás sanando por ti, sino que puedes estar sanando también por esos más pequeños que vienen allí. Y qué bonito sería que, bueno, si tienes hijos, pues no le transmitas estos miedos, estos temores a tus hijos. Y a su vez también, o sea, al sanar, aparte de que estás evitándole esa carga que no le pertenece a tus hijos, te lo estás quitando también a ti mismo de encima para que puedas vivir una vida realmente plena y disfrutar a tus hijos, disfrutar a tu descendencia, disfrutar tu vida. Si no deseas tener hijos, no lo estás planificando, igual puedes liberarte para que tú puedas ser realmente feliz, estar realmente en paz, puedas prosperar realmente. Y pues, sí, o sea, ya creo que no solamente por otros o por ti solamente, sino que por el bien de todos. Por el bien de la humanidad. Una persona feliz, pues, o más que feliz, porque la felicidad es efímera, son pequeños momentos, no es permanente. Exacto, es tener tranquilidad y paz mental, eso es. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te usó este tema, te sentiste identificado, has pasado por esto o ya dejaste de vivir en piloto automático y también descubriste algún patrón, pues déjanos un comentario allí. Si te gusta este tema, también dinos para seguir. Si eres uno de esos 16 suscriptores, pues de todo lo que hablamos es lo que más te gusta que hablemos. Para poder seguir inspirándonos en crear ese contenido. Exacto. Y si todavía no eres seguidor, pero te llama la atención el tema, pues básicamente suscríbete. Eso es allí, ya, ahorita mismo suscríbete. Esto es lo que hablamos. Hablamos de cosas que nos pasan, de cosas que a su vez hemos experimentado, de cosas que nos implican directamente simplemente por ser humanas y hacer parte de este planeta. y bueno, si te gusta eso, pues suscríbete, danos un like, nos ayudaría muchísimo. Así que gracias por llegar hasta acá. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema controversial. Chao. Bye.